Bien, nosotros estamos en el curso de cálculo diferencial y el primer tema que vamos a ver es el tema de las funciones y relaciones o relaciones y funciones. Primero vamos a ver qué es una relación, el concepto de relación, y luego pues ver el concepto de función porque son dos conceptos que están íntimamente relacionados y que, como dicen por ahí, andan juntos. Bien, lo primero que vamos a ver es una relación. Una relación es una correspondencia entre dos conjuntos. Recuerde que en una ocasión yo le mencioné incluso la idea de conjunto y le dije que es uno de los objetos matemáticos que no tiene definición. De manera intuitiva se dice que un conjunto es una colección ordenada de elementos, pero esa es una idea intuitiva, una idea que la damos para aterrizar el concepto. Entonces, un conjunto no es más que una colección de elementos. En este caso, tenemos un conjunto llamado A y tenemos un conjunto llamado B. Como un conjunto es una colección o agrupación de cosas, el conjunto A está formado por estos elementos que serían x1, x2, x3, x4 o x1, x2, x3, x4. Y el conjunto B estaría formado por y1, y2, y3 y y4. Esta relación se puede representar por medio de pares ordenados. ¿Qué son pares ordenados? Los pares ordenados se forman con dos componentes, digamos una componente en X y una componente en Y. Eso de pares ordenados está relacionado con el llamado plano cartesiano, que es el esquema, no sé si usted lo recuerda, que es el esquema donde se ubican puntos. Entonces esos puntos tienen una coordenada en X y una en Y. Pero el caso es que un par ordenado está formado por dos elementos. Por ahora eso es lo que quiero que usted recuerde porque tampoco para esta ocasión es algo tan determinante. Pero, como puede ver acá, esos son pares ordenados. X1, Y1 sería un par ordenado. X1, Y2 sería otro par ordenado. Y así sucesivamente. Se le llama par porque son dos y ordenados porque está relacionado con el plano cartesiano. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. El caso es que este es un conjunto A y este es un conjunto B. Y una relación es una correspondencia, como lo dice su nombre, una relación, donde los elementos del conjunto A se están relacionando con los elementos del conjunto B. Pero hay una cosa particular. Observe el elemento X1, por ejemplo. Ese elemento X1 se está relacionando con quienes en el conjunto B. Y1, Y2. Excelente. Ese X1 se está relacionando con Y1 y con Y2. Eso que está pasando ahí es una relación, una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, en este caso A y B. Pero ¿qué sucede? Que eso no puede pasar en una función. Y ahora vamos a entrar en las funciones, que es el tema principal de interés, pero antes de ver lo que es una función, había que ver por regla qué es una relación en matemática. Esto es una relación y a continuación veremos lo que es una función. ¿Alguna pregunta? No, todo bien hasta ahora. Excelente. Cualquier cosa, de todos modos, cuando estemos dentro de las funciones, usted va a recordar siempre las relaciones. Mire aquí, una función. Ayúdeme a leer ahí. Función. A continuación se dan algunas definiciones de función. Es una regla de correspondencia que asocian los elementos de dos conjuntos, lo cual a cada elemento del primer conjunto, dominio, le asocia un solo elemento del segundo conjunto contra Contra dominio. dominio. Muy bien. ¿Qué nos dice esto? Esto nos está diciendo es que una función es una regla
¿Qué sería una regla ahí? Bueno, una norma, una, un orden, un orden de correspondencia que asocia a los elementos de dos conjuntos. Si hablamos de los elementos de dos conjuntos, volvemos a lo que teníamos ahorita, el conjunto A y el conjunto B como ejemplo. Pero ¿qué pasa aquí? Que dice la cual a cada elemento del primer conjunto, que le vamos a llamar dominio, eso es lo que quiere decir ahí, le asocia o se le asocia un solo elemento. Subraya la palabra, un solo elemento. Es decir, déjame ver si lo puedo poner acá, incluso lo voy a subrayar. Se le asocia un solo elemento se le asocia, ok, si yo lo puedo subrayar, pero déjame ponerlo más. Y, ok. Mírelo acá. Se le asocia un solo elemento del conjunto contra dominio. Entonces, eso es sumamente clave. A cada elemento del primer conjunto, que ese primer conjunto lo vamos a llamar dominio, se le va a asignar un solo o un único elemento del conjunto, del primer conjunto, que es el dominio, al elemento del segundo conjunto, que es el contradominio. Es decir, a cada elemento del primer conjunto se le asocia un único, es decir, un solo elemento en el conjunto de llegada, que es el contradominio. Aquí hay otra definición también que dice sean A y B dos conjuntos y F una regla, es decir, F la función, esa función F viene siendo la regla, que a cada X que pertenece a A, aquí dice, cada X que pertenece a A, asigna un único elemento F de X del conjunto B. Se dice entonces que F es una función que va del conjunto A al B y se representa de la siguiente forma: F de A en B. Eso es lo que significa F2.A, esa rayita B. Eso significa F de A en B, donde al conjunto A se le llama dominio y al conjunto B contradominio, que también se representa por medio de un diagrama de flechas. Lo que estamos diciendo aquí lo vamos a ver aquí en breve en el ejemplo, pero yo se lo voy a ilustrar aquí de una vez rapidito, como que no voy a esperar, aunque el ejemplo lo tenemos allí, porque quiero aprovechar la definición que tengo aquí. Este es el conjunto A. Y este conjunto, que déjame ver, lo quiero hacer de otro color incluso. Este conjunto que está acá es el conjunto B. B mayúscula. Siempre los conjuntos se denotan con letra mayúscula. El conjunto A y el conjunto B. Ok. Poner esto ahora más fino. Entonces, este conjunto le voy a llamar, por ejemplo, aquí el número 1, aquí el número 2 y aquí le voy a llamar el número 3. Aquí yo voy a colocar el número 2, el número 4 y el número 6. ¿Lo puede observar? Sí, ¿Qué resulta? Que este conjunto A y el conjunto B, precisamente lo que yo estoy simulando aquí, es que los elementos del conjunto B serían el doble de los elementos del conjunto A. ¿Cuál es la relación? Eso sería decir como que tengo una relación de dos conjuntos A y B, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que el conjunto B es el doble del conjunto A. Es decir, lo que estoy diciendo es una función f
En este caso le voy a llamar f de n, que sería igual a 2n. Lo primero que tenemos que recordar acá o mencionar es que f de n igual a 2n, eso que está ahí es una función, pero como escrita de forma algebraica. Esto que está acá es lo que llamamos una función algebraica, luego veremos cuáles son los tipos de funciones. Pero en este caso lo único que queremos es ilustrar de forma gráfica, con la idea de conjunto, lo que es una función. Pero vamos a utilizar en este caso también la función de forma algebraica. ¿Por qué razón? Porque esto que está acá llamado f de n es la regla. Ella es la función. Y esa función es igual a 2n. ¿Cuál es la relación? Bueno, que si yo quiero saber cuál es el resultado, que serían los elementos en el contradominio, esto que está acá llamado contradominio, también le vamos a llamar codominio, y dentro de ese codominio, contradominio, vamos a utilizar la palabra rango o imagen. Eso te lo va a ir entendiendo poco a poco. ¿Y qué es el rango o la imagen? Son los valores específicamente que me devuelve, son los valores específicamente que me devuelve la función. Son los valores que me devuelve la función. Hay que saber también que una función, algunos le explican de forma gráfica como una máquina. Digamos que aquí yo tengo acá una caja. Déjame ver. Bueno, digamos que esto es una máquina. Esto es una máquina. Aquí yo tengo la función. ¿Qué es la función? La función se llama f de n. ¿Qué sucede? Que cuando yo le introduzca un valor a ella, cuando yo le introduzca un valor a ella, el valor que yo le voy a ingresar a ella es un valor que le voy, bueno, no f de n, aquí la función se va a llamar f, simplemente para ponerlo más fácil. Déjame ver dónde que está el borrador. Ok. Esa es la función. La función se llama f. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le introduzca a ella un valor llamado n, ella la introduzco por acá. Imagínense que el valor entró aquí. El valor entró. Entonces, ¿qué me va a salir? Me va a salir un valor f de n. Eso es lo que me va a salir. Una función es como una máquina. Supongamos que, ¿cuál sería el n? El número 1. Entró el número 1. Si entra el número 1, ¿qué número va a salir? Si es el doble de 1. ¿Qué hace la función? La función me transforma el n en su doble. Eso es lo que va a hacer la función. Me va a transformar el n que yo introduzca en su doble. Entonces, si yo introduje el número 1, ¿cuál número me va a salir? Sería el 2. El 2, exactamente. Entonces, eso es lo que hace la función. Yo le doy un número y me tira otro número. Esos números que yo estoy ingresando, que son los números que yo le puedo dar a n, son los números que corresponden a lo que llamamos dominio. Esos son los valores del dominio, y el resultado o los valores que resulten son los valores del contradominio, que se van a llamar imagen o rango o recorrido, como usted le quiera llamar. Entonces, esta función, si yo quiero el valor del número 1, la función evaluada, eso es lo que se llama evaluar una función en 1, simplemente voy a tener ahí 2 multiplicado por 1, Por 1. ¿verdad? Porque ¿quién es n? 1. Y 2 por 1 es igual Igual a 2. a 2. Entonces, si quiero la misma función evaluada en el siguiente valor x de a, ¿verdad? Que es el número 2, entonces voy a tener 2
multiplicado por 2, que eso será igual a 4. ¿Lo ve? Entonces, esos son Sí. los valores que están en el conjunto B. Entonces, a este conjunto A le vamos a llamar conjunto de partida, porque es el conjunto inicial. Y al conjunto B le vamos a llamar conjunto de llegada. ¿Quién es el conjunto de partida? El conjunto que tiene los valores del dominio. ¿Quién es el conjunto de llegada? El conjunto que tiene los valores del contradominio o codominio. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo que es una función. Una función f es como una máquina, introduzco un valor y me devuelve otro valor. ¿Por qué fn? Porque fn es el resultado. Cuando yo introduje el valor 1, me devolvió 2. Y observe aquí que evaluar la función en fn para n igual a 1 me devuelve el número 2. Entonces, el número 1 yo lo tengo con el número 2. El número 2 está con el número 4. Y el número 3 está con el número 6. Eso es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto de partida le corresponden ¿cuántos elementos aquí? ¿Cuántos elementos le corresponden aquí en este conjunto? Sería 1. Un solo. Excelente. Al 1 el 2. Al 2 el 4 y al 3 el 6. Es una correspondencia donde a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Ahí es una función. Ahora bien, si yo agarro y hago lo siguiente, y a ese 1 también se relaciona con el 4 y el 3 estaría con el 6. En ese caso sería una función. Bueno, sería, bueno, 9. Creo que no. Excelente, Dauri. En ese caso no sería una función, porque al elemento 1, que él está en el conjunto de partida, el tipo se casó ahora con 2. Él tiene 2 mujeres aquí de este pueblo, de esta ciudad. Y la regla es que tiene que tener una sola. El 1 aquí está con el 2 y está con el 4. Hizo negocio con el 2, hizo negocio con el 4. Entonces ya no es una función. En este caso es una relación, no una función. Porque a él le tiene que corresponder aquí un único elemento. Eso entonces sería una relación. Ahora bien, y si hacemos lo siguiente, si hacemos Si hacemos lo siguiente, eh, el 1 está con el 2, el 4 está con el 2 y el 4 está con el 3. ¿Qué pasaría aquí? ¿Seguiría siendo una función o sería una relación? Bueno, ahí sería una relación, Ahí seguiría siendo una función. una Y función. oiga por qué, ¿dónde está el Ujú. secreto? El secreto está sencillamente en que la condición dice que a cada elemento del conjunto de partida, ¿verdad? Que son los elementos que están aquí, le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Al 1 solamente le toca el 2, al 2 solamente le toca el 4 y al 3 solamente le toca el 4. El problema no es de allá para acá, el problema es de aquí para allá. No sé si lo vio. La condición es que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Entonces, usted tal vez dijo, pero es que el 4 está relacionado con el 2 y con el 3. Sí, pero no hay problema porque de allá para acá, mire la flecha. Esa relación viene de B hacia A. Donde no puede haber es de A hacia B. O sea, si yo tengo el 2 con el 4 y tengo el 2 con el 6, eso no es una función, es una relación porque el 2 se está relacionando con más de un elemento.
pero en este caso el 2 sigue estando relacionado con un solo, que es el 4. Y el 3 también sigue estando relacionado con un solo, que es el mismo 4. O sea que no hay problema con que el 2 y el 3 hagan negocio con el 4, porque al final ellos dos están haciendo negocio con un solo. ¿Lo pudo ver? Estoy analizando todavía, ¿no? Sí. Recuerde que la definición dice, a cada elemento del conjunto de partida, recuerde que el conjunto de partida es el conjunto A, el primer conjunto. En este caso le llamamos A, pero puede tener otro nombre. Ese conjunto, cada elemento de él tiene que relacionarse con un solo elemento aquí. No puede relacionarse con más de uno. El 1 está relacionado con un solo, que es el 2. El 2 está relacionado con un solo, que es el 4. Y el 3 también está relacionado con un solo, que sigue siendo el 4. En ese caso sigue siendo una función porque no se viola la ley. Ahora, eso no es verdad, porque eso lo estamos, es un ejemplo alterado para llevar, que quisimos aprovechar ahí. Porque recuerde que la función es relacionando cada elemento con su par, con su doble. Entonces, por regla, solamente sería 1 con 2, 2 con 4 y 3 con 6, que es una función. Pero ¿para qué hicimos eso? Para que usted vea que no siempre la función tiene que ser así como estaba ahí ahorita. Porque ahorita era como muy fácil, ¿verdad? El 1 con el 2 con el 4, el 3 con el 6. Pero si yo ahora mezclo y digo, no, el 2 le voy a dar el 4 y al 3 también le voy a dar el 4. Entonces ya en ese caso sigue siendo una función. Porque la regla dice que a cada elemento del conjunto de partida se le hace corresponder un único del conjunto de llegada, pero que para el 2 hay un solo, que es el 4, y para el 3 también hay un solo, o sea que la regla no se está violando. Entiendo, ahora sí, entiendo. Excelente. De todos modos, aquí lo vamos a ver en un ejemplo. Tenemos más ejemplos aquí donde lo vamos a ver. Déjame quitar esto de acá porque ahora me hace falta. Ok, ya lo encontré. Bien, entonces mire, eh, estábamos acá. Bien, aquí tenemos una pequeña definición de lo que yo le decía ahorita, de lo que es codominio y contradominio. En este caso, codominio y contradominio vienen siendo la misma cosa, son términos similares. ¿Y qué es el codominio? Es el conjunto de todos los posibles valores de salida de una función. Recuerde que vimos la función como una máquina. Me entra y hay valores de entrada y valores de salida. Yo te doy un valor y la función lo que hace es que lo transforma y me devuelve otro resultado. Un resultado. Exacto. Entonces, el codominio es el conjunto de todos los valores posibles que la función puede salir, que pueden salir de la máquina. Pero es importante destacar que no todos los valores del codominio tienen que ser realmente alcanzados por la función. ¿Quién es la función? El contenedor de los valores de salida. Por ejemplo, si consideramos la función f de x igual a x cuadrado con el conjunto de números reales como dominio, o sea, el dominio es el conjunto de todos los números reales. ¿Por qué? Porque el dominio, recuerde, son los valores que yo le voy a dar a x. ¿Cuáles valores yo le puedo dar a x? Hay todos los números que yo quiera dentro de los números reales. Recuerde que por eso habíamos hablado de lo que son los conjuntos numéricos y este es el conjunto de los números reales. Ahora, el codominio podría ser el conjunto de todos los números reales, ya que es el conjunto que pertenecen los resultados. Es decir, el codominio podría también ser el conjunto de todos los números reales. Pero al final, el rango o imagen es solamente los valores que realmente sean alcanzados por la función. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos entonces lo que es rango e imagen. Mírelo aquí. Rango o recorrido o rango e imagen.
Es la misma cosa. ¿Y qué dice aquí? Que el rango es el conjunto de todos los valores de salida de una función. Es un subconjunto del codominio, es decir, es un pedazo, es un subconjunto de lo que es el codominio o contradominio y contiene únicamente los valores que la función realmente produce. Si el codominio es el contenedor, el rango son los valores que realmente se encuentran dentro de ese contenedor. Entonces, retomando el ejemplo de la función f de x igual a x cuadrado, donde el codominio son los números reales. El rango sería solo los números reales no negativos. Los números mayores o iguales a cero, ya que un número elevado al cuadrado puede ser, negativo. En este caso, si no está dentro de paréntesis. Entonces, lo que quiere decir ahí que el dominio, el codominio o contradominio que vemos ahorita es todos los números que pudieran salir. Pero el rango e imagen son realmente los números que van a salir. Así que no se preocupe que eso como quiera. Aquí hay mira este ejemplo. Este ejemplo es mucho más claro. Imagina que tenemos la función, que recuerda que es como una máquina, que toma valores de entrada del 1 al 10 y lo eleva al cuadrado. ¿Cuál sería el dominio? Todos los enteros del 1 al 10, porque recuerde que el dominio son los valores que yo le doy a la x o a la variable, son los valores que se le asignan. Entonces, el dominio son los valores del 1 al 10. Porque ¿qué va a hacer la máquina? La máquina me va a transformar los números y me va a devolver el cuadrado. ¿Cuál entraron? Entró el 1. Bueno, vamos a ponerlo acá. Me gusta hacerlo las cosas la más gráfica posible. Mire, yo tengo aquí mi máquina. Ahora la voy a hacer incluso dejándole el huequito ahí de salida. Aquí, mírala aquí. El huequito de salida. Si por ejemplo me entra el número 3 a la máquina, míralo ahí, la máquina entró el número 3. Esta función sería una función f de x igual a x cuadrado. Esa sería la función, f de x igual a x cuadrado. ¿Qué hace la función? La función, recuerde que la máquina me transforma los números del 1 al 10 y me devuelve el cuadrado de ese número. Por ejemplo, si tomamos el número 3, ¿quién sería x? X sería 3. ¿Qué me va a devolver la máquina? 3 elevado al cuadrado. ¿Verdad que sí? Ajá. Y C sería 9. 9. Entonces, la máquina, que es la función, ¿verdad? La función me va a devolver el número 9. Esa máquina, que es la función f de x, esa función f de x, que ya sabemos que ya es f de x igual a x cuadrado, yo introduje el 3 y me va a salir el 9. Entonces, ese 3 que se introdujo es un valor del dominio. Ese 3 es un valor del dominio. Y ese 9 que salió es un valor de la imagen. Eso es lo que llamamos imagen o rango o recorrido. Esa es la dinámica de una función. Un valor que entra, que es siempre del dominio, y un valor que sale, que es de la imagen. Es una imagen, se llama imagen, es decir, que el 9 es la imagen del 3, en este caso. Es el rango o recorrido. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los valores del 1 al 10 son valores del dominio. Ahora, ¿qué sería el codominio? Todos los números enteros, o incluso todos los números reales, ¿verdad? Y es el conjunto general de valores donde caen los resultados.
Ahora, ¿qué es el rango? El rango es, mira, el codominio es demasiado grande, son todos los números Sí. reales, pero ¿cuáles son los números que van a salir realmente de la máquina? ¿Cuáles son los números que la máquina realmente va a producir? Bueno, va a ser, estos se llaman imagen o se puede decir también rango, me imagino. Exactamente. Sí. ¿Y cuáles, sí, pero cuáles son ellos? El codominio El podrían ser colon, todos los números enteros o incluso todos los números reales, pero sí. realmente cuáles son los que la máquina va a dar como resultado. Sería, bueno, eso sería el codominio también, porque es un número entero. Y también dice que puede ser también un número real. Ese sería el Y, codominio, que serían, pero que el codominio son ujú, todos los valores posibles que podrían, que existe la posibilidad que podrían salir por aquí. Pero ¿cuáles son los que realmente van a salir? Si yo lo que le voy a entrar a la máquina son los números del 1 al 10 y ella me va a devolver el cuadrado, ¿cuáles son los números que realmente van a salir? son números reales, digo, son números enteros. Número entero, que son los Sí. cuadrados de lo que yo voy a entrar. Es decir, que serían el 1, porque el cuadrado de 1 es 1, el Ujú. 4, que sería el cuadrado de El 2, 2, el 9, que sería el el de cuadrado de 3, 3, y así el de sucesivamente. 4. ¿Verdad? Es Ajá. decir, que esos valores son los valores que realmente van a salir. Y a eso es lo que se le llama rango o imagen. Esos realmente son los valores. Entonces, una pregunta, Luis. Sí, Eh, Ahí yo me quedo un poco confundido. Por ejemplo, si la parte del conjunto B, vamos a decirlo de esa manera, esos son los condominios, porque dependen ya exacto. de la Codominio, muy bien. condominio, sí, sí. Entonces, los rangos vienen siendo solamente un resultado de un conjunto. Sí, es que lo que estamos diciendo es que el Mm, rango o imagen es un subconjunto del codominio. Por eso ya a bien. partir de ahora, para simplificar, no vamos a estar utilizando la palabra codominio ni contradominio cuando estemos ya hablando directamente de una función, de Ujú. los valores que me arroja. Porque los valores que me arroja le voy a llamar rango o O imagen de esa imagen. función. Bien, perfecto. Exacto, porque el codominio, contradominio es un conjunto muy grande. Son todos Ujú. los valores posibles, Sí, pero que hay ahora sí. condiciones que la máquina me va a poner, la función. Y esos resultados son los valores a los cuales vamos a llamar imagen, porque son los que se reflejan de cada valor que tomo del dominio. ¿Alguna pregunta o Bien, hasta ahora. muy bien? Entonces, continuamos. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí nos dice que una función es una colección de pares ordenados. ¿Cómo así de pares ordenados? Porque recuerde que hay dos elementos. Un elemento que pertenece al primer conjunto y un elemento que pertenece al segundo conjunto. Entonces, cuando yo los uno los dos, A, B, a eso se le llama par ordenado. Pero hay una propiedad muy importante de las funciones. ¿Qué dice esta propiedad? Que si yo tengo A, B y A, C y pertenecen a una colección, entonces se tiene que cumplir que B y C son iguales. ¿Y por qué? Por lo mismo que yo le expliqué ahorita. ¿Se acuerda usted que ahorita teníamos el número 3 que estaba relacionado con el número 4 y teníamos el número, no, con el número 6 me parece que era? Teníamos uno 2 y 3 no, el número 2 que estaba relacionado con el número 4 eh, el número 2 que estaba relacionado con el número 4, ¿verdad? Y el 3 también estaba relacionado con el 4. ¿Y qué yo le dije a usted? Ahí hay una función, porque la regla no me dice que de allá para acá no pueden estar relacionados con más de uno, es de aquí para allá. Recuerde que aquí teníamos a A
y aquí teníamos AB. Entonces, si este es el conjunto de partida, lo que el 2 como elemento del conjunto de partida no puede estar relacionado con más de uno aquí, ni el 3 ningún elemento del conjunto de partida, pero de allá para acá sí es válido. Entonces, si yo expreso eso como par ordenado, ¿qué voy a tener ahí? El 2,4, ¿verdad? Y voy a tener el 3,4. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está pasando una situación. Y es que B y C, si este número yo le llamo B y a este le llamo C, ¿son iguales ellos dos? ¿Sí o no? Sí, sí, Son iguales. Y eso es lo que me está diciendo esta propiedad. Que si yo tengo dos pares ordenados donde A, B y A, C pertenecen a una colección, entonces se cumple que B tiene que ser igual a C. Y eso es lo que está pasando aquí. La A está relacionada con esa B y la A está relacionada con esa C. Pero esa B y esa C son el mismo número. Es como aquí, el 2,4 y el 3,6, donde el 4 es B y el 4 es C. Entonces, B y C son el mismo número. Eso fue lo que pasó aquí. Y lo que yo le decía ahorita, el ejemplo de ahorita, mírenlo también aquí. Porque aquí tenemos la función, el conjunto A. Tenemos el conjunto B y tenemos nuestra función, ¿verdad? Nuestra función F. Observe que el X1 está con el f de X1. ¿Quién sería el f de X1? El resultado, ¿verdad? Recuerde que cuando evaluamos la función f para un X1, tiene un resultado, que es lo que la máquina me devuelve. En este caso, está expresado f de X1 como de forma simbólica, porque no tenemos números. Entonces, observe aquí, el X2 está con f de X2, ¿verdad que sí? sí. Y el X3 también está con el f de X2. Es el mismo ejemplo que tengo aquí que le puse ahorita, pero esa es una función, porque el X2 está con un solo elemento, que es f de X2, y el X3 también está con un solo elemento, que es el f de X2, porque de aquí para allá, de aquí para allá, o sea, o de allá para acá, mejor dicho, el f de X2 se está relacionando con 2 al mismo tiempo, pero es de allá para acá, de aquí para allá, X2 tiene un solo, y X3 también tiene un solo. Entonces sigue siendo una función. ¿Lo ha visto? ¿Se ve? ¿O tiene alguna duda? Todavía me queda una duda ahí. Sí, es el mismo caso de ahorita. Porque Sí, mire que lo que pasa. Eh, déjame utilizar esta flecha. Voy a ponerle este color. Miren, X2 se está relacionando con el f de X2. ¿Verdad? ¿Cuántos elementos él tiene aquí en el conjunto de llegada? Un solo. ¿Sí o no? sí, así. Y si yo agarro el X3 y también lo uno con ese X2, ¿cuánto tiene X3 aquí? Tiene uno. Un solo también. Es decir, Ujú. que la regla se cumple. Al X2 le corresponde un solo y al X3 le corresponde un solo. A él Bien. mismo, pero no, Ah, sí, ahora sí, ¿lo ya. vio? Sí, ahora sí. Es el mismo, pero no importa que es el mismo. Sí, es como si fuera una coordenada y le pertenece, por ejemplo, se mueve hacia arriba. Bueno, ya yo estaba viéndolo como con el plano cartesiano. Sí, está Está bien, viendo como, porque es como lo el está ejemplo. relacionando con eso, sí. Es que está relacionado, porque es como el Sí. 2,4 y el 3,4. El 2 se casó con el 4. Ujú. Yo lo veo como un punto. Ese punto en el plano cartesiano, por ejemplo, X y así desplazándose. Exactamente. Porque mire, Entonces, mire, quizá, este tiene el plano cartesiano, es lo mismo que usted está diciendo. Mira, yo tengo, por ejemplo, el plano cartesiano, que recuerde que es más o menos así. Entonces, si yo tengo aquí el número, el número 2, mírelo acá, y aquí yo tengo el número 3, ¿lo veis?
Aquí imaginémonos que yo tengo el número 4. Esta coordenada aquí se va a llamar 2,4. Aquí, por ejemplo, está este punto. Ese punto de ahí es el punto 2,4. Pero este punto de aquí, lo voy a subir para arriba, ¿verdad? Este punto aquí es el punto 3,4. Si usted pasa una línea por ahí, los dos puntos están en la misma línea. ¿Por qué? Porque se dice que la imagen del 2 y la imagen del 3 es la misma imagen. Es la misma imagen. Pero el 2 tiene una sola imagen y el 3 también tiene una sola imagen. Ah, es la misma, pero no importa, es una sola. Y eso es lo que dice la regla. El X2, ¿cuántos elementos tiene que tener aquí con él? Un solo. Y el X3, un solo. Entonces, ¿cuál es la situación? Imagínense que es como los hombres de aquí se pueden casar con una sola mujer de aquí. Pero con una sola nada más. Con una sola nada más. Entonces, X2 se casó con F de X2. Él tiene una sola mujer. Pero resulta que X3 se casó con esa misma mujer. Al final, ellos dos no tienen ningún problema porque la ley es No, que de esa ciudad solo se pueden casar con una sola mujer de aquí. Entonces, X2 se casó con esa mujer y X3 también. Ahora, de allá para acá no es la misma regla porque así. F de X2 tiene dos maridos, no es el mismo marido, ¿verdad que no? No, no. F de X2 vive con X2 y vive con X3 porque a ella la regla se lo permite. Ella tiene dos maridos. Pero al final, ¿cuánta mujer tiene X2? Aquí ya tenemos, bueno, aquí de este lado tendría Una una sola sola mujer. mujer. ¿Y, cuánta, y, Sí. y X3 cuántas mujeres Una tiene? sola mujer Una nada sola más. mujer también. Entonces es una función. Ya, eso es todo. Así de sencillo. Porque que allá en esta ciudad no hay ley. En esta ciudad la mujer se puede casar con dos maridos, con tres, con todo lo que ella quiera. Pero aquí los hombres se pueden casar con una sola mujer. Aunque debí poner ejemplo más, al revés, porque para ilustrarlo más, como por ejemplo con Arabia Saudita. Sí, es mejor ponerlo al revés, como en los países árabes que tienen la poligamia. Los hombres, digamos que los hombres están aquí, los hombres se pueden casar con más de una mujer, se pueden casar con dos, con tres, y a ellos se le permite, pero no es lo mismo de la mujer hacia el hombre, la mujer nada más tiene que tener un solo marido. Entonces, si esta es una mujer, su marido es este, F de X2, y esta es otra mujer, su marido también es F de X2. Esa mujer tiene un solo marido y esta otra X3 tiene un solo marido. Ahora, F de X2, que el hombre, ¿cuántas mujeres tiene? Tiene dos mujeres, una y dos. Porque del hombre hacia la mujer, la poligamia es permitida ya en esos países, pero no de la mujer hacia el hombre. No existe la poligamia en esos países. Lo tiene, ¿verdad? Sí, así es. Bien, entonces seguimos. Entonces mira este ejemplo bien bonito. Aquí nos dicen a nosotros, diga de los siguientes diagramas cuáles representan una función o una relación. Eso es muy importante. Hay profesores que en un examen a veces lo ponen, ese tipo de ejercicio. Me están diciendo aquí, ¿cuál es función y cuál es relación? Usted solito, dígame a ver. Para usted ahí, Bueno, cuál es función y cuál es relación? El caso uno, caso 2, caso 3 o caso 4. Piense a ver. bueno, dice que una función viene siendo, por ejemplo, digo el uno viene siendo una función. Excelente. El uno es una función. Ahí no hay pérdida, Sí, ¿verdad? Porque a sí, cada elemento del conjunto de partida le corresponde un un único solo. elemento Sí, del conjunto de llegada, un solo. Que sí, ahí, por ejemplo, es lo mismo de ahorita. Aquí es como el cuadrado. El cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 es 16, sí, sí, el de 5 es 25. 24. Siga, siga. Entonces, a me ve,
El 2 no es una función, sería una relación, Excelente. ¿Por qué el 2 no es una función? porque ahí tiene dos elementos en el 2. Tiene 9 y tiene 3. Oh, quiere decir que el 2 se casó Sí. con el 9 y con el 3 y eso está prohibido. Ajá. Ah, pero esa no es una función entonces. Muy bien. Entonces, el 3 es una función. Oh, excelente, porque ahí estamos en Arabia Saudita, ¿verdad? Sí, ahí se Estamos puede ahí en casar. Afganistán y este tigre se puede casar con esas tres mujeres y no hay problema. Sí, Los que ya tres tienen que tener un solo marido. así es. Y entonces, el cuadro también es una función. El 4 también es una No, función. no, espera, no, no, espera, me confundí. Ah, Espérese. No, no, no es una función, sería una relación. excelente. Te está duro, Dios mío, pero yo sí tengo estudiantes tan buenos. Aquí, en Uy, este eso, ejemplo, también es lo mismo, lo único que aquí están en pares ordenados. Ahí están en pares ordenados, pero es la misma cosa. Vamos a ver ahora si usted identifica ahí por lo menos una que no sea, y por lo menos una que no sea una función, una relación. Identifíqueme una relación por lo menos de esas que están ahí, que con eso yo me conformo. Nada más tiene que mirarlo con calma. Recuerde que aquí lo único es que el primer elemento de cada par ordenado, este es un par ordenado, este otro y este otro, ¿verdad? El primer elemento corresponde al conjunto de partida, que sería el conjunto A, y el segundo corresponde al conjunto B, que sería el conjunto de llegada. Una relación ahí, ¿cuál sería? Una relación. Ya yo vi una. Dígalo sin miedo, la que usted... ¿No le llega? ya, me escucha, Luis, para que tenía el micrófono apagado, yo estaba hablando Ah, solo. usted estaba hablando solo. Dígame a Sí, ver. yo pienso que en la C hay una relación, se puede decir, por ejemplo, el Una 2 relación. sí, en el C, en la 6 En la C. sí, Ok. ahí, porque mira, 2 y 4 entonces pues 3 y 4 o sea que, Pero, ah, no, no, usted esa se puede decir, es una es una función, función la sí, 6 porque porque lo que está 4 puede, sí, sí, es una función. de allá para Miren, acá puede haber sí, repetición y lo que pasa es que el 4 sí, hizo negocio con 6 con 5 con 3 y con 2. No hay problema sí, ahí, es una sí, sí, ahí no función. hay problema, es una Claro. función. ¿Cuál sería entonces la Bueno, relación? Yo quiero que tú me ubiques una relación. la relación. La M. La M, una relación. Vamos a ver. El 2 está con el 4, el 6 con el 2, el 7 con el 3, el 4 con el 12. Oh, mire, yo no me había dado cuenta de esa, yo no la había visto, pero mire, felicidades, esa es una relación, porque el 2 ahí, esa mujer ahí, mire, está con el 4 y está con el 6 al final. Ay, Dios mío, eso no se puede, eso no se puede, eso es ilegal. Hay otra por ahí que es una relación, ¿cuál Vamos es? a ver. M,
La B, Excelente. sí, la B, La B, eso es. La sí. B y la El M 3, son sí, relación. La A y la C son función. no funciona. Excelente. Claro, porque en el B el 3 está con el 2 y está con el 6. Y él no puede tener, no puede relacionarse con más de un elemento. Muy bien. Ya la otra parte que falta para conocer funciones es la forma gráfica. Es decir, que tenemos que identificar cuando una función, cuando tenemos función o relación en cuanto a imagen, a diagrama de conjunto, hablando de conjunto, como lo que vimos ahorita, pero esto es lo que llamamos ya gráfica propiamente dicha. Identificar aquí si tenemos una función o una relación viendo la gráfica. Esto es un poquito más complejo, que requiere un poco más de tiempo y de práctica, porque yo, por ejemplo, todavía así tan fácil gráficamente a veces me confundo si es relación o función de forma gráfica, porque de forma gráfica hay una técnica, pero mayormente uno ya la reconoce. Entonces, eh, aquí ya esa gráfica, porque nosotros estábamos viendo funciones, ¿verdad? Como una relación entre dos conjuntos, por eso veíamos los conjuntos A y B, la vimos de forma algebraica, f de x igual a x cuadrado, f de n igual a 2n, pero las funciones las podemos graficar y cuando la grafiquemos ya nos van a dar una gráfica. Entonces esa gráfica, cuando nosotros la veamos, podemos decir, ah, mire, eso es una función o no es una función. Entonces, algo que le iba a decir también que tenemos que saber que toda función es una relación al final, pero no toda relación es una función. Bien, Bien, porque digamos que las relaciones están dentro de las funciones. Toda función al final sigue siendo una relación. Podemos decir que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. ¿Por qué? Porque una función es un caso particular. Entonces, hay relaciones que no van a ser funciones. Porque si hay una correspondencia donde en el conjunto de partida hay una relación con más de un elemento del conjunto de llegada, eso sigue siendo, al final seguirá siendo una relación, pero no una función. Sí, eso no se me confunda, porque al final uno la clasifica función y relación, pero al final todas son relaciones. Lo único que para hacer función tiene que cumplir con esa regla. Bien, entonces tenemos aquí estas dos gráficas. Una de ellas es una función y otra de ellas no es una función. Usted se acuerda ahorita cuando yo tomé el plano cartesiano que vimos que el 2 y el 3 tenían la misma imagen, que era el 4. sí, Ese es el truco para saber cuando gráficamente hay una función es una relación o no. Cuando una gráfica es función o relación. ¿Por qué? Porque aquí lo que me voy a ir es al plano cartesiano, aunque yo no lo veo aquí, pero esa es una forma. Yo voy al plano cartesiano y cuando yo tengo este tipo de curva, por lógica, cuando tengo este tipo, o casi siempre cuando tengo este tipo de curva, voy a tener una relación. ¿Por qué? Porque va a haber más de un elemento del dominio, que son los elementos del eje X. Recuerda que los elementos del dominio son los del conjunto de partida, que son los X. Y el rango, la imagen, son los elementos del conjunto B, que es el conjunto de llegada. O sea que a los elementos del conjunto B también le vamos a llamar Y. Son los elementos de Y, podríamos decir. Y lo del dominio lo de X. Entonces aquí va a haber un valor de X que va a estar relacionado con y va a haber otro valor de X que va a estar relacionado, o sea, no, voy a tener un valor de X que va a estar relacionado con un valor de y voy a tener ese mismo valor de X relacionado con otro elemento de aquí. Entonces ya estará relacionado con más de un elemento y entonces por eso no sería una función. ¿Cuál es el truco aquí? ¿Cuál es la regla? Vamos a trazar una línea vertical.
Ahora, línea vertical, me faltó, déjame ver. Mire, esa diapositiva se me fue. Hay una diapositiva donde tengo aquí una línea vertical. Déjame buscar. Esta diapositiva yo la extraje de un libro. Lo que voy a hacer es que voy a buscar el libro para que veamos el ejemplo, porque no quiero que ese ejemplo se quede. Esta diapositiva yo las extraje de acá de un libro de matemática simplificada. Vamos a ver ese libro para mostrarle el ejemplo. Porque es un ejemplo muy importante. Lo que hacen es que se trazan una recta vertical y entonces si la recta vertical corta la gráfica en más de un punto, entonces es una relación. Entonces no es una función. Eso es ese Cuando es la el, recta es vertical. ajá, le voy a Y se mostrar. trata, entiendo. Sí, eso es una forma, una técnica. El tema que estamos es funciones, donde que están, es más para abajo. Míralo aquí, Entonces, relaciones y funciones. Luis, entonces Ajá. probablemente haya ejercicios que te den la gráfica primero para tú determinar si es una relación o una función. Sí, que te van a dar la gráfica. Mírela acá, el ejercicio. Me dan la gráfica y me Ujú. preguntan, oh, pero esa gráfica, ¿cuál es función y cuál es relación? Entonces mire cuál es la técnica. Se traza una línea vertical. ¿Qué pasa? Que cuando yo trazo la línea vertical ahí, por lógica, por regla, era lo que le decía ahorita, la gráfica me va a cortar en 2 puntos. ¿Qué significa que la gráfica me corta en 2 puntos? Que esa gráfica que está acá, que es una curva, es una parábola, hay un valor de X que se relaciona con un valor de Y que viene aquí. Mírelo ahí. Déjame ver si lo puedo. Ajá, mire, yo se lo voy a mostrar acá hasta con lápiz. Mire, ese punto que está acá, ¿verdad? Mírelo ahí. Corresponde a un valor que yo tengo aquí en X. Vamos a Sí, llamarle X2, ¿verdad? sí, Ese valor de X se corresponde con un valor de Y que yo tengo entiendo. aquí, que le voy a llamar Y1, por ejemplo. Pero ese punto que está acá sigue siendo con el mismo X2. Eso es como el plano cartesiano, Sí, ¿verdad? Ese mismo X2 que está acá se está relacionando con otro valor de Y que le voy a llamar Y2, por ejemplo. Y2. Entonces, el mismo valor de X está relacionándose con el X1, es decir, tiene como imagen a ujú. Y1. Y ese mismo valor X2 tiene como imagen O sea, la a mujer Y2. con los dos hombres ahí. Exactamente. Esta sería la mujer que es X2. Entonces se Sí, casó con Y1 y se casó con Y2. ya, ya tú Hay sabes. un problema ahí. Violó la Sí, regla. así es. Entonces, esta gráfica no es una función. Sin embargo, aquí cuando trazamos la recta vertical en cualquier punto que trace esa recta vertical, va a cortar en un solo punto. Eso significa que a cada elemento de X le va a corresponder un único elemento de Sí. Y. Y no es lo mismo que pasa aquí. Entonces, eso es lo que sucede. Es el ejemplo. Lo tiene, lo tiene agarrado, ¿verdad? Sí, sí, así. Esa es la dinámica para trabajar de manera gráfica con las funciones, para ver cuando una función es relación o cuando es así de sencillo. Entonces, en este caso, en el 2 para ya seguir con el ejemplo, cuando tú eliges, por ejemplo, si Y, el resultado o la imagen, elige 2 puntos en X. Ajá. Ahí es cuando te daba el ejemplo de que sí podía elegir dos elementos del, o sea, del grupo A, Del dominio. sí, del Exacto. dominio. El Ok, grupo A, los elementos del dominio. Entonces, aquí, a un elemento del dominio, a un ujú, X, le están correspondiendo dos elementos
Sí, del codominio o contradominio, ¿verdad? Le están correspondiendo dos elementos que son imagen. Entonces no puede tener dos. Pero no. aquí a cada elemento le está correspondiendo un solo. Entonces ya por tenemos lo que son los tipos de tenemos lo que son los tipos de funciones los tipos de funciones. Las funciones se clasifican en dos grandes grupos, que son las funciones algebraicas y las trascendentes. Las funciones algebraicas son como la que vimos ahorita: f de x, igual a x cuadrado, f de x igual a 2n. Y las funciones trascendentes, que son las funciones trigonométricas, las inversas trigonométricas, las exponenciales y las logarítmicas. Ahí entra de lo que son funciones trigonométricas, inversa, exponenciales y logarítmicas. Ejemplo, estas son funciones algebraicas. Algebraica es porque simplemente son expresiones algebraicas, como x cubo menos 4x, 3x cuadrado menos 5x menos 6, raíz cuadrada de x menos 4, etcétera. Trascendente, ya trigonométrica, porque tiene funciones trigonométricas como el coseno. Mm. Esta es una función exponencial. Esta es otra función trigonométrica. Esta es exponencial. Esta es una función logarítmica. Entonces, esas son las llamadas funciones trascendentes. Ya, por último, para finalizar por lo menos con esta diapositiva, aquí volvimos a lo de ahorita, para cualquier cosa, volver a aterrizar un poco esto. Dominio, contradominio y rango de una función. Como puede observar, aquí se vuelve a hablar de eso. ¿Qué dice aquí? Que dada una función f de a en b, se dice que el conjunto A es el dominio, ¿verdad? Como habíamos dicho, que en el conjunto A, el conjunto de partido de llegada. El dominio, el partida, digo, es el del partido, el partido. El de partida, muy bien. Sí, sí. Entonces, por Y eso con dominio fíjese, llegar. es una función de A en B. Entonces, el dominio siempre será el conjunto de partida, que le vamos a llamar A, o el conjunto A, que se simboliza así: df significa dominio de la función, y B es el contradominio, C de codominio o contradominio, mírelo ahí. Y en términos del plano cartesiano, el dominio corresponde al conjunto formado por los valores posibles, mientras que el contradominio corresponde a los valores posibles para y. O sea, ahí se cortó. El dominio son los valores posibles para x, y el contradominio los valores posibles para y, que fue lo que vimos ahorita. Los valores del codominio y contradominio están en el eje y los del dominio están en el eje x. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien hasta ahora. Muy bien. Entonces nosotros ahora vamos a ver el documento que tenemos aquí. Vamos a ver este documento. Yo lo tenía abierto, mírelo acá. ¿Qué sucede aquí? Aquí nos da lo mismo, esto ya lo vimos. Lo que nos da es una definición de lo que es una función. Nos da la definición de una función. Nos dice que una función es una regla que asigna a cada elemento x del conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Esa definición es la misma que vimos ahorita. Ahí ya se explica el valor de f en x, o la imagen de x bajo f. Ve que hablamos de la imagen de x bajo la función. Y el conjunto A recibe el nombre de dominio de la función. Y el rango de f es el conjunto de todos los valores posibles de f cuando x varía en todo el dominio. Es decir, el rango de la función son los resultados para cada x que pertenece a ese conjunto. Los x son los valores del dominio. Entonces, cuando yo evalúo, tomo valores del dominio, todos esos valores, todos esos posibles resultados, se van a llamar rango. Un ejemplo, una función f de r en r. ¿Qué significa de r en r? Que esta función va desde los reales hasta los reales. Es decir, el conjunto de partida aquí es los números reales, y el conjunto de llegada sigue siendo los números reales. Y esta función está definida
por x cubo más 3x cuadrado menos 5x más 1. Es decir, esto es una función algebraica. ¿Qué me pide aquí? Evalúe la función en menos 3, en menos 1, en 0 y en 2. Y que luego grafique la función. Cuando hablamos de evaluar una función, ¿de qué estamos hablando? Simplemente de sustituir la variable, que en este caso es la x, ¿verdad? Que representa los valores del dominio, por los valores dados que me están dando. Entonces, ¿cuál es la solución? Simplemente aplicar aquí, simplemente lo que se está haciendo es aplicando álgebra básica. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cuál es mi función? Mi función es f. Mi función es f de x esto no quiero escribir, igual a x al cubo. Tengo mucho que no uso esta es la tablet gráfica. X al cubo bueno, no quiero escribir esto, más 3x cuadrado. Bueno, esto no quiero escribir. Déjame ver cómo. Parece que el tiempo que tengo sin usarla. Bueno, el caso, la función de aquí, creo que se ve claro. Si usted ahora si tiene alguna duda, usted me dice, pero ¿qué es lo que están haciendo aquí? Me están diciendo que evalúe la función, ¿verdad? Primero para x igual a menos 3. ¿Qué hacemos? En lugar de la x, donde quiera que esté la x, voy a colocar el menos 3. Entonces, ¿qué tenemos? Que en vez de f de x, voy a decir f de menos 3. ¿Por qué? Porque voy a evaluar la función para ese valor de x. Es decir, lo que estoy diciendo aquí que la x será igual a menos 3. ¿Lo ve? Entonces, ¿cuánto? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué dice aquí? X al cubo. Entonces, menos 3 al cubo más 3 por x cuadrado. Pero, ¿quién es x? Menos 3. Y eso está elevado al cuadrado. Menos 5 por x. Y x vale menos 3. Y eso más 1. Lo que yo hago es, cuando voy a evaluar funciones o evaluar una expresión algebraica, que es lo mismo, es que hago el hueco. O sea, lo que tenemos aquí es f. Parece que el tiempo que tenía sin usar esto. Bueno, dejo esto como el hueco ahí, ¿verdad? Entonces, ese 3, ¿verdad? Esa x, pongo un paréntesis elevado al cubo. No hay que. Déjame ver. Con el mouse un poco incómodo, pero lo voy a Si intentar usted con el quiere, mouse. usted lo puede explicar, varón, así como están ya Sí, resueltos ahí. Que bien. yo más o menos ya yo le he llegado a alguna cosa, pero Bueno, no, lo estoy intentando hacer con porque el mouse. como me está complicando. Sí, pero lo estoy intentando hacer con el mouse. ¿Qué yo voy a hacer? Mire, hago F de paréntesis, ¿ve? Tengo un paréntesis vacío. Luego aquí pongo un paréntesis donde quiera que esté la X o la letra que yo vaya a evaluar, ¿verdad? Donde quiera que esté la X, en vez de la X pongo un paréntesis. Entonces, más, pero esa X te le va a dar el cubo, ¿verdad que sí? Míralo aquí.
Entonces, ese paréntesis en lugar de la X, míralo aquí, ¿qué le voy a poner aquí? El cubo, ¿verdad? Míralo ahí. Más el 3 por una X. Entonces, en lugar de la X coloco el paréntesis. Y ese paréntesis tiene que estar elevado al cuadrado. Al Porque cuadrado. míralo aquí el cuadrado. Menos 5 por quién. A la X. Hay que el paréntesis. Menos Entonces 3. el paréntesis. Muy bien. Y finalmente más 1. 1. Eso es la técnica. Primero hago como ese esqueleto, teniendo muy pendiente, ¿verdad? ¿Qué, qué está haciendo la X? Si se está elevando al cubo, al cuadrado, si le está sacando raíz cuadrada. Entonces, luego finalmente yo relleno. Voy aquí y entonces ahora yo relleno. ¿Cuánto dijimos que vale la X? Menos 3. La X. Entonces la X dijimos que es igual a menos 3. Entonces, donde quiera que esté el paréntesis, voy a introducir el menos 3. Aquí va un menos 3. Y aquí va un menos 3. Eso es lo que se está haciendo ahí. Entonces ahora resuelvo la operación, teniendo en cuenta el orden de las operaciones. Toda cantidad negativa elevada a un exponente impar va a dar resultado negativo. Mire que el 3 es un exponente impar. Entonces, menos 3 al cubo. Recuerde que menos 3 al cubo es menos 3 por 3. menos Menos 3. 3 por Menos 3. menos 3 de nuevo. Entonces, menos por menos me va a dar más, Más y después. pero más por menos me va a dar menos. Menos 27. Entonces, aquí me tengo que menos 27. Acá que tengo 3 bajo el 3 igualito. No puedo multiplicar aquí porque por el orden de las operaciones la potenciación va primero que la multiplicación. Entonces bajo el 3 por 3 al cuadrado, 9, ¿verdad? Menos por más es más. ¿Verdad que Menos. sí? Menos. Más. Menos por más. Ah, Menos por menos, perdón. menos por Sí, menos. porque yo lo dije Sí. mal. Queríamos. Sí. Menos por menos, porque 5 negativo por 3 negativo. Menos por menos más. 5 por 3 son 15. Y finalmente le sumo el 1. Y ya lo que está ahí es sumar y restar. Y eso da 16. ¿Verdad? Entonces, eso que está aquí es lo que se llama evaluar una expresión álgebra, una función. Evaluar una función. Bien. No es más. No es más que hacer eso. Entonces, aquí está el resultado de la otra. Se evalúa, bueno, esa evaluación hay que hacerla para 3, para menos 3, para menos 1, para 0 y para 2. Aquí se hace para menos 1 y fíjese que da valores diferentes. ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces, esos valores diferentes luego me van a dar una tablita. Y ahí entra ahora lo que se llama la gráfica de funciones. Porque con esa tablita, ¿qué era la tablita? Los valores del dominio, que es el conjunto de partida. Estamos en la misma situación de ahorita. Conjunto de partida, que son los valores de X. Y conjunto de llegada, El codominio. que son los del codominio o contradominio. Entonces, ¿cuál es el valor del dominio? Un menos 3. Entonces, también esto se le llama aquí imagen. Imagen de X bajo F. ¿Por qué imagen? Porque el menos 3, su imagen es el 16. Evaluamos la función para un valor de menos 3 y me dio 16. Evaluamos la función para un valor de menos 1 y me dio 8. Y así sucesivamente. Entonces, esa tablita que está acá se va al plano cartesiano. ¿Usted sabe ubicar puntos del plano cartesiano? Sí, sí. Excelente. De todo modo le voy a enviar un video para que refuerce esa parte porque es Bien. fundamental. ¿Qué hacemos ahora Sí. con esos valores de la tablita? Localizamos nuestro punto. Esto es menos 3,16, menos 3 en la izquierda en el eje X negativo, 16 positivo en el eje Y, menos 1 en el eje X, 8 en el eje Y,
0 en el centro, 1 positivo en X, 2 en X, 31 en Y y así. Entonces esos puntos cuando los unamos me va a dar una gráfica, que es esta gráfica que está acá. Y esa es la gráfica de esa función. ¿Cómo podemos graficar esa función? Se la voy a enseñar directamente. Ahora vamos a graficar esa función tal cual está ahí. Vamos a ir a GeoGebra. GeoGebra es un software de matemática donde podemos eh, graficar. Usted lo puede usar en línea. Yo tengo yo tengo el instalador de GeoGebra, no se me. Entonces yo lo que tengo el instalador por ahí, le doy y él. Pero muy no, sencillo, mire, aquí mismo en línea, escribimos GeoGebra, Ah, mira, qué bien. ¿eh? Se puede conseguir en línea. GeoGebra clásico, sí, le voy a enviar el enlace directamente, usted lo puede usar ahí mismo en la plataforma. Es muy importante GeoGebra porque cuando usted esté graficando sus, sus funciones, usted con GeoGebra va, va a comprobar los resultados, va a comprobar los resultados y eso. Debe enviar el enlace. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? Mira, yo voy a escribir la función. Le damos acá. ¿Cuál es la función que tenemos? La función era x cubo más 3x cuadrado menos 5x más 1. Vamos a ver si nos acordamos. X cubo más 3x cuadrado. Acá le doy este botoncito allá abajo, ¿lo ven? Ujú. Ahí me va a salir un teclado. Y aquí le voy a dar X. Le doy ahí para ponerle exponente 3, X al cubo. Le doy para acá, X al cubo, más 3 X cuadrado, más, le doy un toque acá para que se me baje el más. Vamos a ver de nuevo, X al cubo más 3X cuadrado, menos Menos 5X más 5x más. 1. Vamos bien entonces, menos 5X más 1. Y observe que se me grafica la función de una vez. Entonces, esta función, eh, como puede observar, ya está graficada. Si trazamos una recta vertical, yo puedo ir por acá donde dice recta, eh, recta, segmento, le voy a dar a recta, a ver si me trazo una recta acá, mírela acá, vertical. Si trazo otra recta por acá, fíjese que yo para mover esto le doy acá donde dice, aquí donde está cosa de mouse le doy a mover. Entonces, mira, yo la puedo mover sin que se me ponga cosa en la pantalla. Entonces observe que yo tracé una vertical y me corta en un solo punto. Y aquí también trazo otra vertical y me corta en un solo punto. Eso significa que es una función. Si me corta en más de un punto, entonces no sería una función. ¿Por qué vertical es que funciona? Porque recuerde que donde no puede haber valores repetidos es del eje X con el eje Y, porque los valores del eje X aquí son los valores del dominio y los valores del eje Y son los valores del O codominio. dominio. Sí. Entonces, si yo trazo una horizontal, claro, me va a cortar en más de un punto. Si yo trazo una horizontal ahí, me va a cortar aquí y me va a cortar aquí, me va a cortar en más de un punto.
Pero ¿qué indicaría eso? Eso indicaría aquí También que tengo más valores en el eje X, pero no importa. no importa, porque sería ahí Exacto, como que era una función. exactamente, donde no puede haber, por eso es vertical, porque no puede haber en el eje Y un valor de X con varios elementos del eje Y. Entonces ya aquí en la gráfica, ahí habla del dominio de la función de nuevo, mírelo aquí, por ejemplo esa función, al ser una función polinómica, dice aquí que es una función cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales. Recuerde que el dominio son todos los valores que yo puedo tomar de ahí, todos los valores que yo le puedo dar a X. Esto que está acá es muy importante, esto se ve en el curso básico de álgebra, esto se llama intervalo. Y este es un intervalo abierto. ¿Qué significa un intervalo abierto? Un intervalo es abierto cuando no se incluyen los extremos. En este caso, el dominio va desde menos infinito hasta infinito positivo. Entonces no puede ser un intervalo, es un intervalo abierto, no puede ser cerrado. ¿Por qué no puede ser cerrado? Porque tanto el menos infinito como el infinito yo no lo puedo utilizar, yo no puedo alcanzarlo. Entonces es un intervalo abierto. También se dice que es un intervalo no acotado. No acotado porque no se conocen sus límites ni superior ni inferior. No se conocen las cotas. En matemática, cota, estamos hablando de un límite, de un valor. Entonces, no lo conocemos en un intervalo abierto. Eso se llama un intervalo abierto. Va desde menos infinito hasta infinito, o sea, todos los números reales. Eso es lo que llamamos el dominio. Entonces, aquí, esta expresión algebraica, 2x cuadrado, 2 tercios x cuadrado, menos 4 quintos x menos 5, se puede escribir de esa forma. Y es lo mismo, porque el x cuadrado te lo puedes multiplicar por 2, que es 2x cuadrado, y el 4 por x, que es 4x. Y esa también tiene como dominio todos los números reales. Hay funciones racionales, la variable aparece en el denominador. Estas funciones se llaman funciones racionales, que es una función algebraica esta también, pero es racional. Y aquí hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque las funciones racionales, si me da cero en el denominador, entonces hay un problema. ¿Qué pasa con esta función? ¿Cómo determinamos los valores de... Simplemente para determinar los valores se iguala la expresión a cero. Para determinar los valores en los cuales esa función está definida. Y ahí entra un concepto muy importante dentro de las funciones, que es el concepto de definición de una función. Se dice cuando, por ejemplo, cuando aquí yo digo que el dominio de la función es de menos infinito hasta más infinito, estoy diciendo que esa función está definida en todos los números reales. ¿Qué significa eso? Que ella no tiene ningún problema, que ella puede tomar cualquier valor de los números reales. ¿Qué pasa con una función racional como esta, como g de x igual a 3x más 2 sobre 4x menos 8? Dice aquí que para funciones racionales la variable aparece en el denominador y el dominio será el conjunto de valores donde el denominador sea distinto de cero. Si yo tengo una función algebraica como esta, que no hay ningún denominador, la variable no está en el denominador, el dominio siempre será todos los números reales. Estará definida siempre en todos los números reales, pero cuando tengo una función racional como esta, la palabra racional viene de división, de razón. Entonces, aquí yo tengo la variable en el denominador, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que si yo evalúo esta función, como por ejemplo para el valor de 2, x igual 2, recuerde que voy a sustituir la x por el valor, ¿verdad? Entonces 3 por 2, 6. 9. 3 por 2, Bueno, 3 por 2. Sí. 6. 6 más 6, 2, 6, 6. 8. Pero aquí 4 por 2, 8. 8. Y 8 menos 8. 0. ¿Y qué pasa cuando tenemos un número dividido entre 0? No se puede. No Sería se 0. puede. No es 0. Es 0, no se puede. No, no es 0. Todo número dividido entre 0 da indeterminado. 0 entre cualquier número da 0. ¿Sí? O sea, si yo tomo 0 dividido entre cualquier número A, eso siempre va a ser 0. Ahora, si yo tomo A
dividido entre 0, eso siempre será igual a no sé, una indeterminación. Esto que está aquí tiende a infinito. Y ya ahí comenzamos a acercarnos al concepto de límite, que es lo que veremos en la siguiente clase. Esto Ujú. tiende a infinito, se acerca al infinito. ¿Por qué? Porque cuando yo divido, por ejemplo, yo divido 5 entre 0.1, eso me da 50. Cuando yo divido 5 entre 0.001, ya eso me da 500. Fíjese bien. Ujú. Cuando yo divido 5 entre 0.001, ya eso me va a dar 5000. Y a medida que yo divido un número cualquiera, eso para poner un ejemplo, entre un decimal con 0, mientras más 0 tenga a la derecha, el resultado es más grande. Mire cómo crece: 50, 500, 5000. Por eso es que se concluye que cuando usted divide por 0, eso da indeterminado, pero se entiende, se asume que el número crece tanto que se acerca al infinito. Porque mientras más cerca me acerco a 0, mientras más me acerco a 0, al dividir, más grande es el resultado. ¿Se ve? Sí. Entonces, ya simplemente, para terminar, como usted ve aquí, lo que ellos hacen es que igualan el denominador a 0 y dicen 4x menos 8 igual a 0. Y eso que está ahí es una ecuación lineal de primer grado. Ya ahí se me formó una ecuación, porque una ecuación no es más que una igualdad. ¿Y cómo se resuelve una ecuación? Pues muy sencillo. Agarro 4x, lo copio, ese 8 que está restando, lo paso a este lado positivo sumando, la x para despejarla, dejarla sola, copio el 8 que está en su casa, el 4 que está multiplicando pasa a dividir, y finalmente la x es igual a 8 entre 4, que es igual a 2. Entonces, ¿por qué era necesario aquí ver todo álgebra? Porque todos los conceptos de álgebra, evaluación de polinomios, expresión algebraica, ecuación, todo eso lo vamos utilizando en el cálculo. Por ejemplo, aquí para determinar el dominio de una función racional, el denominador es igual a 0 y normalmente ahí se forma una ecuacioncita. Entonces ya usted de todo modo podrá estudiar sus ecuaciones con más calma. Entonces, aquí que se dice entonces que el dominio de la función g, recuerda que esa función se llamaba g, ¿verdad? Será igual a todos los números x que pertenecen a los reales, siempre que x sea diferente de 2. ¿Por qué no puede ser 2? Porque recuerde que si x es 2 me va a dar indeterminado. Y eso yo no sé qué es, eso no se conoce en matemática, por así decirlo. Eso tiende al infinito. Entonces el valor no puede ser 2. Si es 2, entonces hay problema. Lo mismo pasa para esta función. Se expresa mayor o igual a 0, se despeja la x y ahí se determina, se determina lo que es el dominio. Entonces ya veremos en la próxima clase el concepto de límite. ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta ahora todo bien. Lo que hay que repasar de nuevo. Sí, nada, usted tendrá la grabación disponible, usted hace su repaso y ya, aquí ya era cómo buscar el dominio de una función. Cuando son No sé, racionales, ujú. ¿sí? No sé si Luis, tú pudieras explicar por lo menos un ejercicio de lo que dejó el profesor, si hay tiempo todavía. De lo que dejó el profesor, déjame ver. Si el profesor dejó un ejercicio, pues hay un ejercicio que, a ver si Pero ¿cuál fue el que está, dejó? está en otro documento, se lo voy a enviar por Ah, WhatsApp. ya, envíamelo, sí. Porque ya esto es teoría y los ejemplos. Entonces ya usted sabe. Déjeme ver cuál era.
Aquí era lo mismo. Aquí, por ejemplo, si aquí el denominador es x, simplemente x no puede ser 0, porque si divido por 0 tengo problema. Entonces el dominio son todos los valores de los números reales, eso es lo que quiere decir esto, siempre y cuando x no sea 0. O sea, voy desde menos infinito hasta el 0, unido, eso que parece una U, significa unión. Es decir, 1 desde menos infinito, ven desde menos infinito y llega hasta 0. Y luego ve de 0 hasta infinito. Y ya, pero déjame el 0 fuera. Aquí lo que se hace es que en una función radical, tomamos la expresión dentro del radical y establecemos la condición de ser mayor o igual a 0. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual a 0? Porque la raíz cuadrada no puede ser de un número negativo, porque eso me daría un número imaginario y eso me trae problemas. Entonces por eso aquí lo que se forma es una inecuación. 3x menos 12 mayor o igual que 0. Y esto se resuelve como si fuera una ecuación. 3x es mayor o igual que 12. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y x es mayor o igual que 4. Y ya. Entonces el dominio sería de la función h todos los x tal que x sea mayor o igual que 4. Va desde 4 hasta el infinito, pero los valores menores que 4 no los puede tomar. Y esto sería un intervalo mixto porque incluye el 4, pero el infinito no lo incluye. Así que ya en la próxima clase estaríamos viendo lo que es el concepto de límite y continuidad de una función.